amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Poder verlas, amén. Así que bienvenidos, vamos a ver el tema número 3. La serie se llama Por amor a tu palabra. Esa es la serie que hemos estado hablando todo este mes de abril. Y el propósito es sencillo, el propósito es saber qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con tal de honrar la verdad. Pero la verdad de acuerdo a la Escritura, no la verdad de acuerdo a como muchas personas la han enseñado y la han enseñado mal. El tema, hermanos, se titula Sermones que enojan a muchos. Sermones que enojan a muchos. Vamos a ver a la luz de la Escritura cómo, hermano, a lo largo del tiempo, aún antes del Nuevo Testamento, habían predicadores, había gente que hablaba la palabra de Dios y los que los oían se enojaban y se enojaban muchísimo al grado de que mataron a muchos de estos predicadores. El viernes yo di un sermón duro, espero que nadie se haya enojado. Pero es que nuestra carne tiende a tomarlo personal, nuestra carne tiende a decir, ay, es por mí, fue por mí. No, si está en la Biblia y nos toca aceptar y recibir lo que se nos está predicando, se nos está enseñando. Vaya por favor conmigo, hermanos, si son tan amables, a Juan capítulo 6, verso 60. Vamos a leer del verso 60 al 62. Regálame por favor, si es tan amable, un minuto en pie. Miren nada más. No se crea, aunque pasan los años y pasan los años de uno estar predicando, siempre el nerviecito siempre te traiciona un poco, ¿no? Y a veces uno tartamudea o dice lo que no era, o lo dice uno al revés. Pero ténganos paciencia, hermano, créame que predicar es una labor, hermano, es una labor seria y que requiere, hermano, prácticamente que uno se presente en el altar como esa ofrenda que se presentaba en el Antiguo Testamento y que era prácticamente quemada, ¿sí? Y eso no significa que uno es perfecto. Juan 6 del 60 al 62. Dice la palabra del Señor: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron. Si usted tiene un highlighter, hermano, le recomiendo, usted puede marcar la Biblia, no es pecado, siempre y cuando no la maltrate, no la dañe, pero hay expresiones en la Biblia que son muy importantes y que yo le recomiendo que cuando la lea, las marque. Esta frase yo le diría que la podría marcar. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esta es otra pregunta que usted podría subrayar, ¿esto os ofende? Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Ayúdame a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está en este lugar. Yo sé, Padre, que detrás de presentarnos acá en tu casa, Señor, los domingos por la mañana, existe una devoción en cada corazón, un deseo, Padre, por agradarte, un deseo por hacer tu voluntad. Señor, somos seres falibles, somos seres débiles comparados con tu divinidad y con tu majestad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de todo mal, Señor, porque tu palabra dice que ¿quién se podrá sostener delante de ti? Te damos gracias porque no somos, Padre, juzgados por tu justicia, ante lo cual no habría ninguna esperanza para nosotros, sino somos juzgados por tu gracia, Señor, porque Jesús murió por nosotros en esa cruz. Amén. ¿Pueden sentarse? Básicamente, hermano, el día de hoy vamos a ver algunos sermones que les costó, algunos sermones que les costó la vida a los que lo predicaron. Nosotros como predicadores, hermano, cuando aceptamos el llamado que el Señor nos hace para poder predicar su palabra, pues
Lamentablemente muchas veces uno está falto de preparación y no sabes en realidad en qué compromiso tan grande uno se está metiendo. Pero conforme pasa el tiempo, uno va descubriendo de que predicar la palabra del Señor es una gran responsabilidad. Porque está comprobado, teológicamente está comprobado, que casi siempre, después que uno predica, uno es mal interpretado. Por lo general, no falta quien dentro de la congregación malinterpretó lo que tú dijiste. Dice el pastor Paul Washer, y me gusta mucho su teología de él, dice, el que predica, el que se dedica a predicar el evangelio, debe de saber que por predicar el evangelio y por ser fiel a la verdad de la Biblia, siempre va a tener enemigos gratuitos, a los cuales, por más que tú te hayas esforzado por preparar el sermón con todo tu corazón y con un corazón limpio para agradar a Dios, siempre no va a faltar 1, 2 o 3 que se enojaron por lo que tú estás predicando. Pero como también es bien sabido, hermano, que estamos en los tiempos en que popularmente el mensaje que es bienvenido es un mensaje que haga sentir bien a las personas, un mensaje que haga sentir cómoda a la gente y que le diga que está bien con el tipo de vida que lleva. Yo he escuchado a predicadores de la prosperidad decir lo siguiente, escuche, nosotros no predicamos un mensaje duro, ni predicamos un mensaje contra el arrepentimiento, ni contra el pecado, ni hablamos tanto de que hay que ser santos, porque la gente ya viene golpeada de afuera. La gente ya viene golpeada del mundo. La gente viene herida del mundo, por lo tanto nosotros no queremos seguirlos golpeando con la palabra, sino que lo que hacemos es usar una estrategia de, bueno, vienes del mundo golpeado, nosotros no te queremos golpear, sino decirte que tú eres grande. Decirte que tú eres una persona que puedes empezar a gobernar y empezar a hacerte dueño y a declarar todo lo que tú quieras para tu vida. O sea que al pecador que viene del mundo se le da a entender, estás bien como tú vives, solamente debes de seguir adelante y prosperar y ser bendecido. Las personas vienen porque están practicando pecados allá afuera, están haciendo todo tipo de práctica desagradable a Dios, y al venir a la iglesia, en lugar de que salgan con convicción de pecado, porque a eso uno va a la iglesia. Uno va a la iglesia a escuchar el evangelio, y el evangelio de Jesucristo es un evangelio cuyo tema principal es la salvación de nuestras almas. Ese es el principal tema del evangelio, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que un pecador venga a la iglesia y en lugar de salir convencido de pecado, salga animado? Salga diciendo, wow, pero yo no sabía todos los planes que Dios tiene para mí. Yo no sabía todo lo bueno que es Dios y cómo Él quiere cumplirme mis sueños y los deseos de mi corazón. Y no me dijeron que deje yo de hacer las prácticas que estoy haciendo. No, sino que me dijeron que Dios me ama. Y que yo salí de este lugar, de este recinto motivado para vivir y ser grande y ser poderoso. Eso es lo que predicadores con esta filosofía le transmiten indirectamente a las personas. Tú viniste acá, viniste golpeado, viniste lastimado, pero nosotros no vamos a causarte ninguna molestia con el evangelio. Cuando Pablo dijo más bien lo contrario, ninguno me cause molestias porque yo lo que llevo en mi cuerpo son las marcas de Jesús. Nadie puede salir de la iglesia sin convicción de pecado si no se le presentó el mensaje de salvación. Cuando el predicador está preparando su sermón, debe de saber que debe de plasmar la verdad de Dios en cada una de esas hojas. ¿Sabe? A mí me pasa algo cuando yo estoy leyendo mi sermón, porque lo redacto durante toda la semana y lo leo y le pongo los versos bíblicos, etcétera, y voy tratando de armar todo el sermón. Cuando lo estoy leyendo, muchas veces acostumbro siempre los sábados no hacer nada si no he primero leído todo mi sermón que voy a dar el domingo, que ya está redactado de días antes. Y a veces mientras lo estoy leyendo llego a porciones que digo, hey, espérate, ¿yo escribí esto? Eso está muy duro.
Y en algunas ocasiones me veo tentado a poner el puntero y comenzar a darle clic en la flechita de ir para atrás borrando. Pero digo, pero es que esto está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero digo, no, pero es que lo van a malinterpretar. Porque es que un problema similar a este acaba de pasar en la iglesia. Y yo no sabía que iba a pasar, pero ya el sermón está redactado. Y uno como ser humano tiende a ser tentado a decir, no, es que voy a suavizar un poco las cosas. Y ese es un tremendo error que nosotros podemos cometer. Dice el pastor MacArthur, si el sermón es duro y la gente se ofende, deje que se ofendan. Ellos han vivido toda la vida ofendiendo a Dios y nadie les dice nada. Y si se van a ofender con la palabra de Dios, entonces que se ofendan con Dios, que se ofendan contra Dios. Ningún nacido de nuevo, al ser expuesto a un mensaje expositivo, donde le están explicando la palabra verso a verso y palabra por palabra, debería enojarse. Eso lo único que demuestra es inmadurez y muchos que en realidad no son creyentes, que están en la iglesia infiltrados como falsos convertidos. Vamos a ver en primer lugar, hermano, los predicadores del Antiguo Testamento, no a todos obviamente porque tenemos una hora, pero vamos a ver a predicadores que les costó su vida predicar, hermano, el Evangelio, predicar las buenas nuevas, porque aunque usted no lo crea, desde el Antiguo Testamento ya se habla del Evangelio. Isaías, por ejemplo, es conocido como el profeta evangelístico, porque es uno de los que más habla del Mesías y de todo lo que había de acontecer con él. Vamos a hablar primero de uno que no murió porque Dios se lo llevó, Elías. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes 18:40. Por favor, hermano, si es tan amable, primer libro de Reyes 18:40. ¿Lo tiene? Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. ¿Y allí qué? Los degolló, o sea, les cortó el cuello para que murieran desangrados. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo un siervo de Dios puede matar a otros seres humanos? Acuérdense que estamos en el tiempo de la ley. Los sermones de Elías eran sermones durísimos que señalaban la idolatría del pueblo, que señalaban que el pueblo iba detrás de los falsos maestros. Porque el pueblo, hermano, en los tiempos de Elías amaba a los falsos maestros, amaba a los profetas de Baal. Y cuando se trataba de escuchar el mensaje de parte de Dios, era un pueblo, hermano, rebelde. No le gustaba la verdad. Acab dice que en una ocasión iba a salir a la guerra con Josafat, rey de Judá. Y Acab, rey de Israel, le dijo, ¿a quién tienes aquí que nos dé una palabra? Y dijo, bueno, aquí tenemos a tantos siervos que nos van a dar una palabra, y eran profetas falsos. Y estos profetas le dijeron, ve, porque Dios te ha entregado a tu enemigo. Y dijo, oye, ¿no tienes un siervo de Jehová aquí entre todos estos? Y dijo, sí, hay uno, pero siempre nos dice cosas malas. No nos habla de victoria, no nos habla de que vamos a ganar la batalla, no nos habla de que seremos bendecidos. Lo único que nos dice son cosas malas. Dice, no importa, llámalo, que venga. Y cuando ese hombre vino, Micaías, profeta Micaías, le dice, ¿sabes qué? Yo miré cómo Dios permitió que espíritu de mentira obrara en la boca de tus profetas. Pero yo miré a Israel esparcido por el campo como ovejas sin pastor. Y le dice la verdad. ¿Sabe cuál fue la reacción de Acab, el rey más perverso de Israel? Dice, pónganme a este preso, solamente me le dan angustia, tortura, me lo tienen a pan y agua, por haber dicho la verdad. Este pasaje que nosotros leímos en Primera de Reyes acerca de Elías, usted lo conoce, hasta los niños conocen este tema. Cuando Elías, hermano, es confrontado por el pueblo, porque el pueblo quiere señal de parte del Señor, y Elías se burla de los profetas de Baal porque empezaron a cortarse, a invocar a su Dios, a decir que su Dios se iba a manifestar. Sabemos que los dioses falsos no tienen poder, pero cuando Elías invocó el nombre de Jehová, dice que descendió fuego del cielo que consumió toda la ofrenda de Elías.
Pero después que mató a los profetas de Baal, hermano, se metió en un gran problema con la señora doña Jezabel. Era una señora súper enojada, que le encantaban los falsos maestros. Le gustaba que los falsos maestros le hablaran de bendición, de prosperidad, de que todo iba a estar bien. Y cuando Elías les dijo y los desafió y les dijo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos de Jehová, y si Baal es Dios, id entonces en pos de Baal. Jezabel dijo: yo no he de descansar hasta que a Elías le cortemos la cabeza. Lo querían matar por haber dicho la verdad. Y dice que lo persiguió y lo quiso matar. Si no es porque Dios se lo lleva, el pobre Elías no cuenta la historia. Vamos a ver a otro más, Isaías, hermanos. 48:18. Estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento. Isaías 48:18 dice así: o si hubieres atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Elías, hermano, atacó a los falsos maestros. No, hoy día, hermano, uno se mete con los falsos maestros y te salen una de millones de ignorantes que no leen la Biblia y te ponen una reprendida. Siervo, ¿por qué se mete con el ungido de Jehová? ¿Qué no ve que este es un gran siervo? Mire cuántos millones lo siguen en su fanpage. Porque la gente asocia que popularidad con que eso es lo correcto. Mucha gente dice: no, nuestra iglesia es la correcta porque es más grande que la tuya. Si medimos lo correcto que una iglesia es en base a la cantidad de miembros que tiene, entonces, hermano, en Roma está la mejor iglesia del mundo. El mensaje de Isaías, por otro lado, fue un mensaje de santidad. Isaías llamaba al pueblo al arrepentimiento y a buscar la santidad, algo que también es un mensaje rechazado hoy día por la iglesia. La gente dice: no, es que estamos en la gracia, y como estamos en la gracia podemos hacer lo que nosotros querramos porque no es por obras, y sacan de contexto la palabra de Dios. Cuando nosotros hemos sido llamados a ser santos porque su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Isaías presentó un mensaje durísimo a Israel y les dijo: ustedes no obedecen los mandamientos de Dios. Y eso era como darle una cachetada a Israel, porque Israel era el pueblo de Dios al que se le dieron los mandamientos. ¿Cómo es posible que al que se le dieron los mandamientos no obedecía los mandamientos? Les dijo: serán llevados cautivos. Se enojaron, estaban furiosos contra él. Su mensaje fue odiado. La tradición judía enseña que Isaías fue aserrado por los verdugos del perverso rey Manasés. No sé si no están poniendo las láminas que siguen después de esas. Ok. Fue aserrado, dice la palabra del Señor, no lo dice, pero la tradición enseña que fue cortado, fue hecho pedacitos. ¿Qué de malo hizo Isaías? Decirle sus verdades al pueblo. Es que la gente cuando oye las verdades, hermano, siente que sal estás echando en la herida, hermano. Y se retuerce. ¿Usted ha visto cuando le echas salita así a una lombricita? Sí, se retuerce, hermano. ¿Por qué? Porque la carne está viva. No le gusta la palabra de Dios. Vamos a ver otro, Jeremías. Jeremías, por favor, vaya conmigo a Jeremías 7, 2 al 4. Escuche el mensaje de Jeremías. Dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová es este. Templo de Jehová es este. Conocido también como el profeta llorón, porque hizo muchísimo lamento sobre Israel. Lo que acusó, Jeremías acusó a Israel de orgullo espiritual. De eso los acusó. Escuche, cuando usted le dice a alguien: tú estás mal, debes de someterte, debes de obedecer a la palabra de Dios, y brinca, es sinónimo que hay orgullo espiritual en su corazón. Eso le pasó a Jeremías. Reprendió a Israel, les dijo: ¿ustedes creen que aquí está Jehová? En esta casa donde ustedes dicen: esta es la casa de Dios. Porque muchas iglesias se llaman casa de Dios, ¿sí o no? Pero no hablan la palabra de Dios. No enseñan de acuerdo a la escritura.
enseñan visiones extrañas y temas extraños que cuando los comparas con la Biblia no se parecen a la Biblia, se parecen más a los sermones motivacionales de los motivadores que existen hoy día. El trabajo de Jeremías fue duro, pararse a la puerta del templo y decirles: ustedes piensan que aquí está Dios con ustedes, aquí no está. Si usted hace eso, hermano, en 10 minutos está preso. Vaya a pararse ahí una de esas iglesias de la prosperidad que no hablan el evangelio y dígale: arrepentíos, arrepiéntanse, pecadores. No, nosotros somos cristianos, nosotros venimos a esta iglesia, porque la gente cree que la iglesia te vuelve cristiano y no es así, es cuando uno nace de nuevo. Jeremías, por su duro mensaje, fue torturado, fue puesto en una cisterna, fue asesinado. Lo tenían a pan y agua también al pobre. Sufrió muchísimo Jeremías por el mensaje que estaba dando. Y hay muchos en el Antiguo Testamento, muchos sermones en el Antiguo Testamento que hicieron enojar al pueblo. De hecho, vamos a ver más adelante donde Esteban le reclama al pueblo y le dice: ustedes mataron a todos los profetas que vinieron a hablarles la verdad. Pero ahora vamos a ver unos mensajes que les costó la vida a unas personas en el Nuevo Testamento. Y el primero es Juan el Bautista, Mateo 14, 1 al 12. Juan el Bautista, Mateo 14, del 1 al 12. ¿Lo tiene, hermano? Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella. Instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Ahora, no se entristeció porque amaba a Juan, él lo quería matar. Se entristeció porque al matar a Juan podía tener problemas con el pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de Juan en la cárcel, fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo entregaron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. El mensaje que le causó la muerte a Juan el Bautista fue un mensaje contra el adulterio. Un mensaje en donde, escuche, el propósito de Juan el Bautista fue venir a preparar el camino del Señor, hacer un llamado a Israel a volverse a Dios y al arrepentimiento. Comenzó a bautizar a la gente con agua, pero ese no fue el mensaje por el que lo mataron. El mensaje por lo que lo mataron fue porque una señora, el día que él los confrontó y les dijo: ustedes están en fornicación, ustedes no deben de tener relaciones íntimas porque esta es la esposa de tu hermano, es la mujer de tu hermano. Ese mensaje, esa señora jamás se lo pudo sacar de la cabeza, empezó a odiarlo. Y cuando tuvo por fin la oportunidad de vengarse de él, ella pidió, dice que la hija danzó delante de Herodes y ella dijo que nos traigan la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Es duro, ¿verdad, hermano? Cuando el pastor tiene que decirle la verdad a la gente, cuando el pastor le tiene que decir: usted en unión libre no puede agradar a Dios. Si usted tiene todo tipo de práctica inmoral, sexualmente hablando, usted tiene que dejarla y tiene que abandonarla. A usted no le es lícito estar con esa persona. Pero ¿sabe qué? Que cuando uno le habla a la gente se cierra. La gente dice: no, pero es que él no sabe yo cuánto amo a esta persona. Seguramente, hermano, Herodes estaba muy encaprichado con esta mujer. Y en lugar de decir: no, Juan tiene razón, es verdad. O sea, la gente cuando se ha encaprichado en algo, aunque tú tengas razón, él quiere rodear la razón. No, pero es que Juan no sabe cuánto yo la amo. Juan no sabe cómo nos llevamos de bien con esta mujer. Y hablar contra el adulterio a Juan el Bautista le costó que le cortaran la cabeza.
y la llevaran en un plato, hermano, como trofeo, y fuera presentada a esta mujer que lo odió por el mensaje contra el adulterio que él dio. Dice que ni siquiera lo mataron por el propósito al que vino, que era preparar el camino del Señor, sino por reprender una práctica pecaminosa. Esto habla de cómo a nosotros, hermano, cuando nos pisan un callo, brincamos. Muchos esposos, muchas veces cuando yo hablo duro contra los esposos machistas que abusan de sus mujeres, que son unos hermanos desleales con la mujer con la que se casaron, salen bravos. El pastor ni sabe lo que dice. Él ni sabe lo que es tratar con esta mujer que es una fiera salvaje del desierto. ¿Sabe? Está diciendo eso para desacreditarlo a uno, porque uno dijo una verdad que le dolió. Dice un predicador algo bien interesante. Dice, cuando te estén dando la palabra de Dios, y tú digas, ay, me está doliendo, eso es para mí, es el Espíritu Santo diciéndote es para ti. O sea, tú mismo te lo tomas para ti. No, el pastor lo está diciendo por mí, es algo personal, es contra mí. Exactamente, el Espíritu Santo te está diciendo, sí, mira, ahí está, tu corazón, está mal tu corazón, cambia tu corazón. Vamos a ver ahora a Jesús. Su sermón le costó la vida también a Jesús. Dio muchos sermones, hermano Jesús, en la época de su ministerio. El sermón del monte, por ejemplo, es un sermón muy recordado por todos nosotros. ¿Ok? Pero los sermones que a él le causaron la muerte fue cuando él les dijo, yo soy Dios. Ese es el sermón principal que a Jesús le causó la muerte. Yo soy Dios y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. La discusión previa al mensaje que leímos hace rato, que ahorita lo vamos a leer, vaya conmigo a Juan 60, por favor, Juan 6, 60 al 71. Hace rato solamente leímos el verso clave, pero ahora vamos a leer todo el pasaje para poder analizarlo. Juan 6, 60. Vamos a leer al 71, hermanos. Dice, es lo del principio, ¿no? Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Sabe que esa palabra diablo ahí cómo se traduce en el original? La palabra griega diabolos, murmurador. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Ahora analicemos el pasaje para que nos quede un mayor entendimiento. ¿De dónde se viene arrastrando esto de que los discípulos dicen dura es esta palabra? ¿A qué se refiere? El pasaje completo, hermano, está en Juan 6 del 25 al 59, si quiere márquelo en su Biblia. Y el tema es el pan de vida. Y este tema del pan de vida es el que causa que los discípulos comiencen a murmurar contra Jesús y contra su palabra. Porque el mensaje consistió, yo se lo voy a resumir para que no lo leamos, usted lo puede leer en su casa, marque esa porción. El mensaje consistió en que Jesús estaba, los religiosos, los fariseos estaban tratando de contender con él, pidiéndole señal del cielo. Y le dijeron a Jesús, a ver, Moisés nos dio el maná en el desierto. Hizo que descendiera el maná del desierto. ¿Tú qué vas a hacer? Entonces Jesús les dice, mira, todos vuestros padres que comieron maná en el desierto se murieron. Pero yo soy el pan del cielo, el que descendí del cielo.
el que a mí me come mi carne y bebe mi sangre, no morirá jamás. Era un mensaje que estaba hablando, hermano, de la vida eterna, no de que no íbamos a morir acá en esta tierra, porque aquí en esta tierra todos tarde o temprano vamos a morir. Pero está hablando de que el que viniera a él, por cuanto él era el enviado del Hijo y él era el camino al Padre, jamás moriría eternamente. Ese es el mensaje que les causó tanto conflicto a ellos. Ellos no entendían, ¿cómo que este descendió del cielo? Me encantan las genealogías de los evangelios, porque en Mateo la genealogía de Jesús los lleva hasta Abraham, porque ellos idolatraban a Abraham. Y Jesús les dice, uno mayor que Abraham está aquí entre vosotros. Yo soy descendiente de Abraham, y antes de Abraham yo era. ¿Cómo? Si tú no llegas ni a 50 años y conociste a nuestro padre Abraham. Claro, porque Jesús es eterno. Jesús creó a Abraham. Ni Abraham ni Moisés es más grande que Jesús. Una vez le dije esto a alguien que son gente así muy pegado a lo de la ley. Le dije, ¿usted cree que Jesús es menor que Moisés? Dice, pues más o menos. Eso es una blasfemia, hermano. Porque Moisés es un ser humano, fue un ser humano como usted y como yo. Y Jesús era Dios. Por cierto, tenga cuidado con esa secta, ¿eh? Esa secta está fuerte. Se ha metido a la iglesia a querer judaizar la iglesia. Y todo comienza con cositas pequeñas, porque todas las sectas se van llevando a la gente con cositas pequeñas. Sí, mira, es que el Nuevo Testamento está mal acá. No debemos reunirnos el domingo, sino el sábado. ¿Sabe qué es eso? Es una secta. Se lo digo con todas las letras para que usted tenga cuidado. Esa secta dice, cuando ya tú te vas metiendo más profundo, te van alejando del Nuevo Testamento y diciendo que el Nuevo Testamento es algo que inventó Roma en la época de la iglesia imperial. Es que hasta los satanistas van llevando a la gente poco a poco al satanismo. Primero dice que le dicen, no, es que mira, el diablo sí es malo como ustedes dicen, pero no es tan malo. Esa es la primera fase. Ok, no es tan malo. Que la segunda fase, no, mira, en realidad el diablo y Jesús son hermanos. Bueno, entonces el diablo es de la familia. Ajá. No, mira, ¿qué crees? Que Jesús, en realidad Jesús no es tan bueno. Mira, no sabía. Sí. No, ¿qué crees? Que el diablo sí es bueno. Así, o sea, van metiendo a la gente paso a paso, hasta que los satánicos llegan a creer que el diablo es Dios y que es bueno. Todas las sectas siempre usan ese tipo de estrategias. Poquito a poquito te van desviando hasta que te llevan a cometer una herejía. Ahora, en Marcos, para ir en orden, la genealogía de Jesús no existe. ¿Por qué? Porque Marcos le presenta a los romanos a Jesús como un esclavo, como un siervo sufriente de Jehová, y los romanos, por ser el imperio en turno, no les interesaba la genealogía de un esclavo. En Lucas la genealogía se remonta hasta Adán, porque lo que está tratando de decir es el que redactó este evangelio es que Jesús vino a salvar a todos los descendientes de Adán. Pero en Juan no hay genealogía, aparentemente, pero sí hay genealogía. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mientras que Mateo y Lucas solamente se remontan unas generaciones atrás, Juan se remonta a la eternidad. Juan dice, no, es que él no tiene genealogía, ni principio de días, ni fin de días. Él es Dios desde el principio. O sea, él es el que descendió del cielo para que todos nosotros, al venir y aceptar su sacrificio, seamos salvos. Y ese es el mensaje principal del evangelio. A la gente le gusta que le rasquen el oído con otros temas. Todo lo demás es por gracia. Todo lo demás es por gracia una vez que nosotros hemos sido salvados. Vamos a analizar el pasaje así rapidito. En primer lugar, mire, lo dividí en dos partes. Este pasaje de Juan 6 del 60 al 71. Los discípulos falsos. ¿Ok? Dentro de los que seguían a Jesús, este grupo estaba compuesto por dos grandes grupos, discípulos falsos y discípulos verdaderos. Vamos a ver una de las características de los discípulos falsos. Versos 60 y 61 dice que murmuraban. Esta gente estaba con Jesús por beneficio personal. Esta gente estaba buscando recibir algo de Jesús. Jesús les había dicho unos versículos antes, ustedes me buscan no por la palabra, sino por la comida que yo les di. Una vez que Jesús dijo, les es necesario comer mi carne y beber mi sangre, que estaba hablando en sentido figurado, no literal, ellos, dice hermano, que comenzaron a murmurar contra el Señor y contra su sermón. Pero como Jesús lo sabía todo, porque a Jesús nosotros no lo podemos engañar.
Uno puede murmurar de fulano, sutano, mengano y perengano, pero Dios te está viendo. Y ellos estaban atreviéndose a murmurar de Jesús, y Jesús lo sabía. Y en la segunda característica de los discípulos falsos es, volvieron atrás y ya no andaban con él. En lugar de caer de rodillas y de decir, está bien, la palabra es difícil, es dura, pero nosotros nos humillamos a ti, se fueron, volvieron atrás. Y eso hablaba de que tenían intereses personales, que cuando ya vieron que la palabra era dura y que no iban a hacer lo que ellos querían obtener de Jesús, sino lo que Jesús les estaba mandando, lo abandonaron. Y los discípulos verdaderos, escuche, tenían dos características. Este grupo andaba con Jesús también. También había comido de la comida que Jesús había multiplicado. Pero ellos le dijeron, ¿a quién iremos si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? O sea, ellos no estaban solamente por el interés de los beneficios de Jesús, sino que su postura era la salvación y la eternidad. Eso era lo que ellos estaban pensando. ¿A quién iremos, Señor? Porque cuando los que murmuraban volvieron atrás y ya no siguieron adelante, dice que Jesús confrontó a los verdaderos. Jesús le dijo, ok, ya se fueron los falsos, ahora aquí entre los verdaderos, ¿hay alguno de ustedes que se quiere ir también? ¿Qué les dijeron? ¿Qué le respondió Pedro? Y Pedro, hermano, por amor a la palabra, tiene la revelación más grande del Nuevo Testamento. ¿Qué revelación? ¿Por qué? Porque Jesús era un carpintero de 33 años que había nacido en Belén, de un padre adoptivo, hijo de María, de una de las mujeres del pueblo. Un pescador que también practicaba la pesca por hobby, como muchos de ustedes. Que no era rico, que no tenía dónde recostar su cabeza, que no entró a Israel montado en un caballo blanco. O sea, no tenía ningún rasgo para que Pedro lo identificara como el rey de Israel. Pero por amor a su palabra, aunque era dura, escuche, Pedro lo identificó como el rey de Israel. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje para nosotros es que nosotros, por amor a Dios, por amor a su palabra, aunque el mensaje esté duro, nosotros sabemos que esa es la única palabra de vida eterna. Y la segunda característica de los verdaderos discípulos, después que le dijeron, no, Señor, nosotros no nos vamos, ellos ya se fueron, pero que se vayan. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, Pedro, le dijo el Señor, porque esto no te lo reveló carne y sangre, porque humanamente era imposible entender que él fuera el Mesías. Pero fue ¿por qué? Por fe y por amor a su palabra. Así estamos nosotros, los verdaderos discípulos del Señor. Hemos entendido que la palabra de Jesús no es para rascarnos la oreja ni sobarnos la espalda, que la palabra nos hace un llamado al arrepentimiento, a la santificación, a dar frutos dignos de arrepentimiento, que nosotros somos siervos inútiles en sus manos. No, Él es siervo nuestro y estamos dispuestos a ser sus esclavos hasta el día que muramos. Creyendo en su palabra y sabiendo que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Vamos a ver otro, Esteban. Estamos viendo sermones que les costó la vida a sus predicadores de dicho sermón. Esteban, Hechos, hermanos, 7:52. Al 54, hermanos, dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esa pregunta estaba pesada. ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Este discurso le costó la vida al pobre de Esteban, un hombre bueno, buen hombre, hermano. Dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Toda la iglesia daba testimonio de él. Pongan a Esteban, pongan a Felipe cuando escogieron los 7 diáconos, varones llenos de sabiduría, llenos de entendimiento. Pero cuando fue confrontado, este fue el primer mártir de la iglesia, hermano, en el primer siglo. Fue el primero que entregó su vida por Jesús. Fíjese qué curioso, porque no fue un discípulo.
¿sí? Sino que fue un diácono de la iglesia el que primero entregó su vida por el Señor y por amor a su palabra. Y este discurso comienza porque lo llevan ante el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dice, ajá, a ver, ven, ¿qué andas diciendo? ¿Es cierto que tú andas diciendo que ese tal Jesús puede derribar el templo que construimos en tantos años y construirlo él en 3 días, reedificarlo? Y él les comienza a abrir las escrituras desde los tiempos de la ley, los remonta a la palabra desde los tiempos de la ley y les da un gran discurso donde los hace entender que este pueblo de Israel siempre fue un pueblo duro que se resistía a la palabra de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene una relación especial con Israel? Sí, ¿verdad? Son el pueblo escogido. Pregunta, ¿es porque Dios los amó y los escogió o porque Israel ama grandemente a Dios? Porque Dios los amó a ellos. Yo amo a los israelitas. ¿Usted sabe cuál es la capital del mundo del homosexualismo según datos últimos? Tel Aviv, en Israel. O sea, hay pecadores también. Porque mucha gente dice, no, es que ellos son perfectos. No, es por el amor que Dios les tiene a ellos, que hay santos dentro de ellos, claro. Como de igual forma en la iglesia cristiana fuimos llamados a santidad y a santificación. Lo mataron, lo apedrearon cuando él dijo, yo veo el cielo abierto y aquí veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Arremetieron contra él con grandes piedras a un hombre humilde, un hombre de palabra, un hombre servicial lleno del Espíritu Santo. No lo mataron por haber hecho algo malo, no lo mataron por decir mentiras, sino porque no pudieron resistir la sabiduría que había sobre él. Hay muchos discursos, hermano, que matan. Hay muchos sermones que matan. Pero si es necesario morir por la verdad, o estar presos por la verdad, o tener enemigos por la verdad, que así sea. Que así sea. Porque Pablo dijo, si yo me propongo agradar a los hombres, dejaría yo de ser siervo de Dios entonces. Pero yo me propongo agradar a Dios. Aquí, hermano, tenemos que ser claros y directos contra el pecado. Claros y directos, no andarle sobando la espalda a nadie, hermano. Contra, hermano, el adulterio, contra todos esos pecados abominables, hermano, que como hijos de Dios no debemos practicar. En lo secular también lo podemos ver históricamente, mucha gente que quizás no fue cristiana, pero sus discursos les causó la muerte. Tenemos el caso del presidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, a la edad de 46 años, lo mataron. Unos francotiradores lo mataron. Se cree que fue por un discurso que él dio, donde ese discurso era bueno. Él proponía acabar con el secretismo que se manejaba dentro de las organizaciones políticas. Pues, ¿qué cree? A alguien no le gustó. Porque siempre va a haber alguien que no le guste. Siempre, toda la vida. Eso nunca falta. Los rumores dicen que el mismo gobierno lo mató, nunca han sido comprobados, pero no lo mataron por haber hecho algo malo, sino por tratar de hacer algo bueno. Martin Luther King, de 39 años, fue asesinado el 4 de abril de 1968, unos años después que Kennedy. Dice los que le hicieron, hermano, la necropsia, que cuando lo abrieron, su corazón era el corazón de una persona de 60 años. Tenía 39. Eso me causó a mí mucha nostalgia, porque empezaron a sacar conclusiones de por qué su corazón estaba tan envejecido, y viendo su biografía de él, había sido alguien que había sufrido muchísimo desde niño. Desde niño sufrió muchísimo, necesidad, discriminación, pobreza, humillaciones, dolor, etcétera. El estrés que él manejaba era tremendo por un sueño, que en este país las personas fueran iguales, que hubieran escuelas donde todos fueran iguales, parques donde todos fueran iguales, lugares de gobierno donde todo mundo fuera tratado igual y no por su color. Pues este discurso enfureció a mucha gente de cortes extremistas o supremacías blancas, que es lo que se sospecha que pasó, y también fue asesinado. Luis Carlos Galán, por ejemplo, un exjornalista colombiano que se paró en los 80s firme contra las drogas, contra el cartel de las drogas, dijo:
yo voy a ser presidente de Colombia y cuando yo llegue a ser presidente de Colombia se les acabó la fiesta a los carteles de la droga. Los carteles dijeron, espérate, este no llega a presidente, y lo mataron. O sea, siempre que uno dice la verdad o busca la justicia o buscas hacer algo correcto, siempre hay gente que no le gusta. Y nos puede costar caro. ¿Hizo algo malo? ¿Dijo algo malo este hombre colombiano? No, lo único que dijo fue una verdad. Y esa verdad le costó la vida. Fue asesinado de 46 años en 1989. Jóvenes, estas tres personas que les he hablado. Hermanos, los sermones que aquí en esta congregación damos, a mí me han causado muchos enemigos también. Muchos enemigos. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos sermones que han enojado a mucha gente y que desde que comencé a predicar este tipo de sermones, ahora uno se queda como solo, te quedas como abandonado, porque la gente que te rodea, los pastores que te rodean o las iglesias de cerca comienzan a pensar que te volviste loco por hablar la verdad. Por ejemplo, el tema de que la mujer no puede ser pastora de una iglesia ni dirigir una iglesia, hermano, ese tema a mí me han llamado hijo del diablo, misógeno. Misógeno es un hombre que odia a la mujer, machista. Me han puesto comentarios en el video así como, pobre de su esposa, ¿cómo la ha de tratar? Si supieran que esa mujer le va bien. Y escuche, esa doctrina, es más, ni usando la Biblia se puede echar al suelo. Con una sola pregunta. ¿A quién dejó Dios como cabeza del matrimonio, de la familia? ¿A quién dejó Dios como cabeza del matrimonio y de la familia? Al hombre. That's it. Al hombre. Por lo tanto, el hombre fue puesto para ser cabeza de la iglesia. ¿Por qué es mejor? No, por orden. El hombre y la mujer son exactamente iguales en Cristo. No, pues ¿sabía usted que este tema de la pastora es el tema más controvertido actualmente? Es el tema más controvertido dentro de la iglesia cristiana. Porque muchos se sienten heridos. Ay, pero es que mi tía es pastora. Pero es que mi abuelita es pastora. Pero es que yo quería ser pastora. Escuche las excusas que usan para hablar de que este tema es correcto. Dicen, ¿no había pastoras en el Antiguo Testamento, pastor? Sí. Génesis 29:9 es la primera vez que se menciona a una pastora, la pastora Raquel, pastora de ovejas de animalitos. No, es que la gente tuerce el mensaje y tuerce las cosas y lo malinterpretan. Y dice, no, porque es que había pastoras en el Antiguo Testamento. Sí, pero de rebaños, no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con el orden eclesiástico con el cual se tiene que dirigir una iglesia. Otra razón que dan, pastor, pero ¿y si el hombre no se levanta? Pues que no se levante. Dios va a levantar a otro hombre. Al pastor MacArthur le tienen mucho enojo por este tema porque le preguntan, pastor, ¿qué hago? Fíjese que yo voy a una iglesia donde la que dirige es una pastora. Él le contesta, bueno, quiero decirte que tú vas a una iglesia que no tiene pastor. Esa es la respuesta. Bueno, pero este tema es controvertido y es un tema que me ha causado muchísimos hermanos adversarios y muchísimos enemigos. Y es más, aquí dentro de la iglesia mucha gente todavía no se puede quitar eso. A mi esposa muchos le dicen, pastora, es que me da pena ofender a la sierva, a la ungida. Yo les he dicho, bueno, pues desacostúmbrense, pero tampoco están en pecado por llamarle pastora, pero muchos, es que hermana, les da como, no sé, como que llamarla hermana sienten que es una falta de respeto, pero eso es porque vienen con esa mentalidad de que son los hijos espirituales de la familia pastoral. Esa mentalidad, ese tema falso de la paternidad espiritual que se ha sacado de contexto también, donde los pastores dicen, yo soy su padre de todos ustedes. No, Dios guarde, tener que mantenerlos a todos ustedes. Otro tema que me ha causado conflictos, escuche, lo de que no hay apóstoles. La Biblia es clarísima en este tema, clarísima. La Nueva Jerusalén solamente tiene puertas para 12 apóstoles. Y ya los demás ya no hay más nombres, ya no hay donde le diga, Pedro, ¿me das chance de poner aquí mi nombrecito a la par del tuyo? Pedro y el apóstol San no sé qué.
no. Por este tema los de la luz del mundo me han hecho la guerra. Me llaman desde México los de la luz del mundo. El otro día era un sábado, pastor, yo vi su tema de que no hay apóstoles, pero yo le quiero decir una cosa. Han existido 3 apóstoles modernos: Eusebio Joaquín González, Samuel Joaquín Flores, ambos ya muertos, y el sucesor de Samuel Joaquín, Nazón Joaquín García. Yo le digo, ¿sabe qué? Ando con mi familia, por favor. ¿Sí? Otro día platicamos. No, y este tema ha ofendido a muchísimos, hermano, a muchísimos. No, es que sí hay. Y fíjese lo que dicen si tú no crees. Ok, si no crees, estás sin cobertura. Y sin cobertura, estás bajo maldición. ¿Y de dónde sacaron ese tema de que sin cobertura estás bajo maldición? Porque eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia en ningún lado. No, es que si tú no tienes un apóstol que ore por ti, que abra los cielos para que fluya la bendición sobre ti. Eso es falso, hermanos. Los apóstoles se terminaron en la época del del Nuevo Testamento. Tenían misiones específicas, claro, escribir la Biblia, plantar, poner los fundamentos doctrinales de la iglesia, Efesios 2:20, la doctrina de los apóstoles. Cuando se cerró el canon, ¿hay necesidad de que se siga escribiendo Biblia? No. ¿Por qué hicieron tantos milagros, señales y prodigios? Para confirmar la palabra. Marcos 16:20. El Señor confirmaba la palabra de los apóstoles con las señales que Dios hacía. ¿Quién hacía las señales? Dios. Bueno, pues por este tema, hermano, yo tengo una de enemigos como usted no tiene una idea, hermano. No se crea, yo cuando estoy parado ahí, hermano, y yo estoy ahí a ver a qué hora siento el cuchillazo, ¿no? O algo así. Porque hay locos, hay gente loca, hay gente extremista que a lo mejor si un día uno habla de una secta, o sea, alguien puede venir como según a visitar y dice, en Brasil no vieron que un pastor mató a otro, porque creo que unas familias se fueron para su iglesia, como si él hubiera muerto en la cruz. Mire, otro tema que me ha causado una de conflictos, que ya no hay revelación extrabíblica, que el canon se cerró y ya estuvo. Ahí está la Biblia, la verdad más segura, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. No, pues no, un montón de gente me escribe, hermano. A ver, pastor, ¿cómo va usted a refutar este sueño que tuve? Yo soñé algo que se cumplió a cabalidad. Mire, yo ya hace tiempo que dejé de contestar todo ese tipo de mensajes. Aquí somos muy cuidadosos con eso de que Dios me dijo, que Dios me reveló, que Dios me mostró. Para mí cuando alguien comienza a hablar así digo, ¿ya leíste toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis? No. Entonces, no has leído la revelación más segura, completa, pero le haces caso a un montón de cosas porque comiste un montón de tacos de carne asada. ¿Cómo nacieron las sectas? De nuevas revelaciones. ¿Cómo nacieron los mormones? De una nueva revelación que tuvo José Smith en Nueva York en 1925. ¿Cómo nacieron los testigos de Jehová? De una nueva revelación que tuvo Carlos Russell. ¿Cómo nacieron los adventistas? Porque Elena G. de White fue la profeta que fundó este movimiento. Nuevas revelaciones siempre traen daño a la iglesia. ¿Cómo nacieron los musulmanes? Pues resulta que el profeta Mahoma tuvo una revelación en una cueva. Pare de sufrir. Edir Macedo tuvo una revelación. Todas las sectas han nacido de nuevas revelaciones que no se conforman a la palabra de Dios. Por favor, ya despierte, hermano. Lea la Biblia, déjese de andar ahí con tanto sueño y tanta cosa. Dios le dijo, ¿ya leyó toda completa? Está grande la Biblia. Con los ancianos desde enero hasta la semana pasada apenas acabamos el Nuevo Testamento. Estamos ahorita en Génesis 30. Es largo, fíjese, 5 meses ya, o sea, dándole duro todos los días. Léala completa primero y luego sale con cosas que se inventó. Otro tema que, mire, me ha causado muchos enemigos, el tema del homosexualismo. No, hermano, este tema es tremendo porque como todo esto se ha aceptado ya abiertamente, todo pastor que habla contra el homosexualismo se le llama homofóbico, es decir, que tiene odio contra el género humano, porque esa palabra homos es el prefijo que se refiere a hombre, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la otra parte, sexualismo, pues todo lo que tiene que ver con sexo.
Entonces, al pastor se le llama homofóbico. Hermano, la comunidad gay ha inventado una forma de protegerse contra los pastores que hablamos de este tema. Y la forma es muy sencilla. La forma es que ellos dicen que todo pastor que hable contra el homosexualismo es un homosexual que no se atreve a salir del closet. Eso es lo que ellos dicen, es un homosexual reprimido. ¿Por qué tira tanto? Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración. El tema de que la homosexualidad es pecado, ¿la inventamos los pastores o está en la Biblia? Oh, pero pues no puedes, aunque esté en la Biblia. Si lo dices, te vamos a acusar, de que no has salido del closet y que porque estás reprimido, por eso nos estás tirando. Entonces es una estrategia porque ya tú vas como, híjole, voy a hablar de este tema, pero van a decir que estoy reprimido. Es una estrategia del diablo para callarnos la boca y que no comentemos o prediquemos eso. Ahora, no es de que uno va a agarrar este tópico como día y noche, no, porque en la Biblia todo es pecado. Los borrachos no heredarán el reino de Dios, los adúlteros, los maldicientes, los estafadores. Hay muchos pecados dentro de la Biblia y el homosexualismo es solamente uno de ellos. Yo también cometo otros pecados quizás, porque ¿hay alguno justo? Ninguno. Todos somos, hermano, pecadores. El que no falla en una cosa falla en otra. Y este tema, mire, que me ha causado también muchos problemas, los falsos maestros y las falsas iglesias. Hay gente que ya está dentro de la iglesia, se irrita cuando uno habla de esto. Pastor, ¿y ahora quién le va a tirar? No voy a tirar a nadie, voy a hablar la Biblia. Judas 3 dice, contended ardientemente por la fe. El trabajo del pastor es cuidar el rebaño y decirle, tenga cuidado con ese canal pseudo cristiano. No, ya por esto que acabo de decir ahorita, va a ser un comentario en donde no sé qué me van a decir en YouTube. Ya sabemos a qué canal se refiere, aunque no diga el nombre. Es usted un envidioso, porque ellos sí están prosperados. Ya me imagino la iglesita que tiene usted ahí chiquita, por eso está frustrado y nos tira a nosotros. Yo he oído todo tipo de comentarios y de críticas. La otra vez puse un post en Facebook y puse, toda visión que para que se cumpla te tienen que estar pide plata. Aparte de lo que tú das de corazón, esa visión no es de Dios. No, pues una persona de aquí de la ciudad me llamó, lo que eres es un envidioso. Le pisé el callo. Como tu iglesia es pequeña comparada con la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos están pide para la visión. No puede señalar uno a las mega iglesias estas gigantescas donde mucha gente dice, yo quiero ir a Texas. Y uno de mis sueños salir a Texas es ir a la iglesia más grande del mundo, de Estados Unidos, a conocer a este hombre. Me hipnotiza con sus mensajes donde me dice que yo viva mi mejor vida ahora. O muchos van a Miami y tienen que pasar a fuerza a la iglesia del megapóstol. A ver si me toca. Este mensaje contra los falsos maestros, las falsas iglesias, las falsas radios cristianas, los falsos canales cristianos incomoda a muchos. Y ahora, no es de que uno pasa hablando toda la vida de esto, hermano. Aquí hablamos familia, doctrina, temas de salvación. Tratamos toda la vida de estar variando los temas. Otro tema que me ha causado muchos enemigos, hablar del arrepentimiento y la santidad del nuevo nacimiento. A mí me ha tocado decirle a mucha gente que no es cristiano. De acuerdo a la palabra, le digo, bueno, hermano, ¿usted qué hizo? Hice esto y esto. Hermano, lo siento, de acuerdo a la palabra de Dios, usted no es cristiano. Pero tengo 20 años en la iglesia, eso no importa. Pero es que desde esos 20 años he dado dinero, no importa. Pero es que esos 20 años oro por la comida, no importa, usted no es cristiano. O de acuerdo a la palabra, usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, ¿de quién es hijo? ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Bueno, ya se van por allá apachurrados, lo siento. Aquí mucha gente ha llegado a esta iglesia a descubrir que no es cristiano. Y una vez un hermano me dijo, está por ahí, no lo quiero mirar. Y entonces, me dice, pastor, y entonces los 12 años que estuve allá, le digo, no sirvió. Pero lo bueno que hubo la humildad, o sea, la humildad de decir, sí, no sirvió, pastor, definitivamente, mire, me llevaban aquí, me sacaban esta plata, me hicieron esto, me exorcizaron. No sirvió. Es que mire, escuche, le voy a decir algo. Cuando usted llega a una iglesia de doctrina reformada y usted venía de una iglesia
en donde le habían enseñado un montón de doctrina antibíblica, pero según que era bíblica, usted descubre que no sabe nada, que todo lo que sabía por 15 años está mal. Y por eso es que nos cuesta crecer, porque la gente llega y dice, no, espérate, esto contradice todos mis conocimientos. Porque hay mucha gente que se la da de muy teólogo, hermano, porque allá en la iglesia donde perteneció fue a un seminario de guerra espiritual. No, yo tengo este discipulado. Allá yo era la mano derecha de los pastores y me enseñaron a guerrear. Así que no hay demonio que se me cruce. A ver dónde andan. O es gente que de repente le dieron la oportunidad de compartir un tema y predicó un día en su iglesia, ¿no? Entonces ellos llegan aquí así, mire. Yo era predicador. Entonces tú le empiezas a enseñar la Biblia. Ok, la Biblia dice esto. No, espérese, yo no me lo sé así. Yo me lo sé diferente. Bueno, pero es que aquí está la Biblia. Yo sé que a veces yo sueno así como sarcástico, hermanos, y me imagino que he de caer un poco mal. Amén, dijeron algunos. Pero ¿sabía que el sarcasmo es un modo de comunicación? Elías le decía a los profetas de Baal, griten más alto, es Dios, ha de estar meditando, ha de ir de camino, no, denle duro, ahorita se va a manifestar. ¿Sabe que es mejor la predicación que te pone a pensar? Esa es la mejor predicación, la que te pone a pensar, la que te rompe tus paradigmas y tus creencias, que no están basados en la palabra de Dios, sino en tu abuelita. Dice por ahí un pastor, yo respeto eso, dice, yo no me gusta, dice, yo sé que cada pastor tiene su estilo, hay unos que se pegan el micrófono como raperos así, y una gritazón tremenda, dice, pero es que el problema, dice, con ese mensaje es que no deja pensar a la persona. Porque si yo me agarro, hermano, y me le echo como ametralladora 45 minutos, ¿en qué momento usted pensó? Si así uno está nervioso porque el pastor se está ahogando. ¡Ay, hermana! Tú dices, ¿a qué horas le da un infarto y cae muerto? O sea, no estás, la predicación que te hace pensar es la que te hace crecer. Es la que te confronta con tu realidad. Si usted supiera cuántos pastores hay pastoreando iglesias que no son cristianos, porque la doctrina que tienen no es una doctrina bíblica. Le dice Pablo a Timoteo, enseña estas cosas. ¿Cuáles cosas? La Biblia. Porque haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que los pastores que no enseñan estas cosas no se han salvado a sí mismos, por lo tanto no pueden salvar a nadie. Porque ellos mismos no son salvos. Tenemos que volver a la palabra, hermano. La iglesia tiene que volver a la palabra. ¿Le va a doler? Sí, le va a doler. Se le van a quitar un montón de sueños guajiros que usted tenía. Pero va a ser la verdad. Va usted a vivir un evangelio real, un evangelio que lo hace poner los pies en la tierra. Dejar de vivir un evangelio de fantasías, de falsas esperanzas, que lo único que lo hacen es vivir una vida miserable. No estoy hablando de dinero, sino en miseria, en el sentido de que, dependo de otro toque de Dios, dependo de otro culto bonito, dependo de que alguien ore por mí, dependo de que el pastor ya se calle y invite a uno nuevo, dependo de un retiro. No, usted es cristiano y se acabó. Usted no depende de nadie más de que Cristo está entronado en su corazón. Siento, hermano, a los que les estoy cayendo mal por esto, les pido perdón, pero jamás cambiaré el mensaje. Le pido perdón humanamente, no es de que, perdóneme por predicar la verdad, no. Le estoy ofendiendo con la palabra, le estoy ofendiendo con la verdad. Humanamente le pido perdón, pero jamás cambiaré el mensaje por agradarle a usted. Así que tiene dos opciones: hacer lo que hicieron los discípulos falsos o hacer lo que hicieron los discípulos verdaderos. Los discípulos falsos hicieron dos cosas: murmuraron y se fueron. Los discípulos verdaderos dijeron, esta palabra, aunque es dura, tiene vida eterna y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted puede humillarse a Jesús, al que murió por usted en la cruz del Calvario. Vamos a orar.
El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.